El Concilio de Nicea. Una mañana a fines de la primavera de 325, los obispos llenaron el gran salón de la residencia imperial en Nicea. En espera del emperador, ocuparon sus lugares, distribuidos por categorías, en bancos colocados a ambos lados de la sala. A una señal, todos se levantaron y Constantino, que entonces tenía 45 años, entró envuelto en túnicas imperiales. Debe haber sido una imagen imponente, con sus hombros anchos, barbilla firme y porte masculino descuidado, caminó hasta una pequeña silla dorada en el medio de la sala e invitó a los obispos a tomar sus asientos. Con igual deferencia, los obispos indicaron que la precedencia pertenecía al emperador. Y para resolver el problema, todos se sentaron al mismo tiempo. No se han conservado descripciones contemporáneas de las sesiones del Concilio de Nicea. Pero según relatos posteriores, los sentimientos sobre la cuestión aria eran muy fuertes y el debate fue enconado. Algunos obispos se taparon los oídos con las manos cuando Arrio habló. El propio Constantino, se dice, más tarde llamó a Arrio ese siervo desvergonzado del diablo y la teología de su consejero y simpatizante del arrianismo, Eusebio de Nicomedia, invectivas borrachas. Perdió el emperador la compostura durante las sesiones de Nicea. Es fácil imaginarlo perdiendo los estribos, pero las crónicas dicen que se mantuvo firme durante los 2 meses de reuniones. A esta distancia en el tiempo, la cuestión teológica de la controversia aria puede parecernos una mera cuestión de semántica. Pero en realidad tocó el corazón mismo del cristianismo en un momento en que la Iglesia luchaba por satisfacer 2 necesidades distintas. Por un lado, la Iglesia había dado al mundo una religión monoteísta accesible a todos. Por otro, esta religión se distinguía claramente del judaísmo por su enfoque en la divinidad de Cristo. ¿Hasta qué punto era divino? Si fuera completamente divino, no habría 2 dioses. O 3, con el Espíritu Santo. Arrio era tan monoteísta que, en su llamado a preservar la unicidad de Godpal, sintió que tenía que negar algo, no solo la divinidad sino la coeternidad de Cristo el Hijo. La fórmula aria clásica era: si el Padre engendró al Hijo, en el que fue engendrado tuvo un principio de existencia, y por lo tanto, evidentemente hubo un tiempo en que el Hijo no existió. De ello se sigue necesariamente que Él recibió la existencia desde el principio de lo inexistente. Es decir, Cristo, a diferencia de Dios, vino de la nada, por tanto, el Hijo estaba subordinado al Padre. Para muchos miembros de la Iglesia que, como el mismo Arrio, abrazaron la idea de Jesús nacido de la Virgen María, resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo para sentarse a la diestra del Padre, la noción parecía razonable y consistente con las Escrituras, mientras que para otros no era solo terquedad sino una idea puramente herética. En un intento por establecer una línea intermedia entre las 2 facciones opuestas, Eusebio de Cesarea propuso un credo bautismal que había sido tradicional durante mucho tiempo en Palestina y Siria y que, en parte, era el siguiente: creemos en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor, Jesucristo, Palabra de Dios, Dios de Dios, Luz de luz, Vida de vida, Hijo unigénito, primogénito de todas las cosas, engendrado del Padre antes de todos los tiempos, por Él también todas las cosas fueron creadas, el que para nuestra salvación se encarnó y vivió entre los hombres, y sufrió, y resucitó desde el tercer día, y ascendió al Padre, y volverá en su gloria para juzgar a vivos y muertos. Y también creemos en un Espíritu Santo único. Mientras Constantino aprobaba esta profesión de fe, muchos obispos que habían venido a Nicea con la expresión de condenar el arrianismo se quejaron. Que parecía encarnar tanto las ideas ortodoxas como las arias. De hecho, los obispos arrianos no encontraron nada en el que no pudieran suscribir, por tanto, la facción conservadora exigió un credo que excluyera claramente las ideas de Arrio. Intervención decisiva de Constantino. No podría ampliarse el credo para incluir la palabra homoousios, consustancial o de la misma sustancia, sugirió Constantino, al describir la relación entre el Padre y el Hijo. Era una palabra fuerte, y ya muy debatida,
que había sido utilizada por ciertos cristianos del siglo III condenados por negar la Trinidad. También hubo una oposición popular generalizada al término por no aparecer en las Escrituras. Proponiéndolo claramente de esta manera, Constantino no solo fue audaz sino que dio un hábil golpe político. Por muy listos que estuvieran los arios en el credo conciliar, este término particular había sido rechazado por el propio Arrio en su reciente declaración de fe. La gran ventaja de la palabra para los antiarios, que eran la mayoría en Nicea, era, por tanto, su total inaceptabilidad para los arios. Al final, sin duda gracias al prestigio y al poder de persuasión del emperador, así como a la amenaza de excomunión, todos menos Arrio y 2 de los obispos estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Constantino. La versión final fue la siguiente: creemos en un Dios, Padre, Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial, homoousios, al Padre, por quien todas las cosas llegaron a existir, tanto en el cielo como en la tierra, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió del cielo y encarnó, se hizo hombre. Sufrió y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Pero los que dicen hubo un tiempo en que no existía, y antes de nacer no existía, y que nació de la nada, o que afirman que el Hijo de Dios es una realidad o una sustancia diferente, o que está sujeto a alteración o cambio, estos son anatematizados por la Iglesia Católica y Apostólica. Esta última frase contiene 4 anatemas, o condenas eclesiásticas, contra 4 de los principales dogmas arios. Fue por este tipo de afirmaciones que los obispos antiarios se mantuvieron firmes. Incluso si tenían dudas sobre los homoousios de Constantino, debían haber estado satisfechos con el anatema. Aunque la controversia arriana continuó enardecida, el Concilio de Nicea sentó el precedente histórico de haber sido el primer concilio cristiano ecuménico. Sus decisiones se convirtieron en la auténtica ortodoxia de la Iglesia, y en ellas basarían su culto las generaciones futuras. En la lucha victoriosa contra el paganismo, el cristianismo había encontrado su voz, y Constantino, su portavoz oficial, estaba ahora más comprometido que nunca con la cristianización del imperio.